porque en el proceso se debe demostrar la culpabilidad fuera de dudas. La Constitución garantiza la presunción de inocencia y el Código Procesal Penal dice que la duda se resuelve a favor del imputado, lo que quiere decir que la prueba no puede admitir dudas. Esto no ocurrió en el caso del señor Carías. ¿En dónde se encontraba él cuando los hechos sucedieron? Él se encontraba en su destacamento en Las Cruces. Las 2 R's, un lugar distante a unos 8 o 12 kilómetros de distancia, y según las declaraciones de los testigos protegidos, que fueron soldados que intervinieron, según el dicho de ellos, en esta lamentable tragedia, acudieron de otro lugar y no participó en lo absoluto el señor Carías. A ellos se les preguntó durante su declaración, donde ellos identifican a todas las personas que intervinieron en el momento de preguntarles sobre el señor Carías, profesamente dicen que él no participó. Desgraciadamente el tribunal erró en interpretar, sin entrar a prejuzgar cuál ha sido la intención, a interpretar equivocadamente las pruebas. Usted ha dicho, esta es una terrible tragedia. Así es. 201 personas asesinadas de todas las edades. Ninguna justificación para que ocurra algo así. Y el señor Carías, si él hubiese recibido una orden de participar en eso, estoy seguro que se hubiera negado. ¿Y quién habría producido esa orden finalmente? Mire, esa es una obligación del Ministerio Público y de averiguarlo. Lo ignoramos. Yo como defensor lo ignoro. Yo soy el defensor de Carlos Carías, una persona inocente que estaba en las cercanías, en donde le tocó acudir en auxilio de los civiles que acudían a su destacamento, y los civiles dicen que él estaba allá. Lo que sucede es que en él se fueron a focalizar todas las animadversiones de la institución que está involucrada en esta situación. A ver, ¿usted cree que en una persona se enfocan todas las animadversiones que se tienen hacia el ejército? Así es. Cuando empezó la primera noticia de las 2 R's, resultaba que un tal Carías había asesinado a todas estas personas y robado sus bienes cuando él estaba en su destacamento y las personas acudían a él. Unos interpretan que él decía esto, él decía lo otro, por un dimes o diretes de hace 28 años, que una persona dice que él decía que era el ejército, otro decía que era la guerrilla que se los había llevado a México, otro decía que andaban en un culto. Él probablemente ni sabía lo que estaba ocurriendo. Partamos desde este punto de vista. Él se encontraba como comandante en una zona cercana a 12 kilómetros de donde sucedió esta matanza. Y las 2 R's no era su jurisdicción, las 2 R's era jurisdicción de la misma base militar que tenía bajo su jurisdicción todos los demás destacamentos que habían en las cercanías. Las Cruces, Palestina, etcétera, etcétera. Él no era el comandante de toda esa área, él era el comandante de Las Cruces. ¿Pero qué se ha presentado dentro del proceso? Testimonios que dicen que él sí llegó a este lugar. Negativo. Los testimonios dicen que él estaba en Las Cruces y llega gente a decirle, mire, está ocurriendo algo allá. Unas gentes dicen, tengan paciencia, espérense. Otros dicen, no, él dice que fue que es el ejército que está haciendo una limpieza. ¿Y usted cuando le pregunta a él, le ha preguntado por qué no defendió a esa población en todo caso? Mire, él no sabía lo que estaba ocurriendo. Él no tenía ni facultades ni autorización para desplazarse fuera de Las Cruces. Su responsabilidad era seguridad de Las Cruces. Él tenía 15 soldados. Usted se imagina 15 soldados con un subteniente, y no es por menospreciar nada, solo graduado del Adolfo Hall, y se va a enfrentar a 60 caiviles, a una tropa élite, y era de apresto. Eso quiere decir que era una compañía para intervenir en cualquier lugar y en cualquier momento. Ellos no van a necesitar que un graduado del Hall le vaya a hacer un anillo de seguridad. Señor Zamora, para usted no queda duda entonces de que sí fueron estas personas quienes cometieron el crimen. Mire, yo no soy el juez. Las declaraciones de los soldados que supuestamente intervinieron en el hecho y que son testigos protegidos así lo declaran. Entonces ellos mismos declaran que llevaban 40 caiviles agregados de grupo de seguridad. Usted se explica que llevando 40 caiviles agregados le van a decir a un subteniente de reservas que con sus 15 soldados le haga seguridad a una operación de 60 caiviles. Perdóneme, pero eso es ridículo. ¿El señor Carías emitió algún informe respecto de lo que había ocurrido? Negativo. Él estaba en su puesto, auxilió cuando se le autorizó. ¿Y qué tipo de auxilio prestó? Darle seguridad a los civiles para que por el miedo que había. A los que habían sobrevivido después de los 200 muertos. Él se desplaza con 5 soldados y los patrulleros civiles de Las Cruces y los ciudadanos que le pedían protección. Entonces él llega hasta el sábado.
lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, sexto día. Entre tanto, muchos bienes alguien pudo haber sustraído bienes, pero no, hay gente que dice a mí me devolvieron un caballo, a mí me devolvieron un macho, otro dice recogí unos coches. Nadie dice él se llevó al destacamento y ahí se comieron las cosas. A mí me gustaría preguntar acerca de lo que se ha discutido siempre en los juicios sobre la institución armada, una institución completamente vertical. ¿Qué posición, qué rol jugaba el señor Carías en toda esta composición? Dar seguridad a las cruces y supervisar a los patrulleros civiles de las cruces. Eso era su misión. Para eso tenía 15 soldados. Señor Zamora, ¿de qué forma juzga usted el hecho de que se estén desarrollando esta clase de procesos por matanzas que se dieron en el marco de la guerra civil en Guatemala? Mire, tiene que responderse por las atrocidades uno y otro bando. Definitivamente. Es totalmente injustificable un hecho de este calibre. ¿Cómo? Pero no, al contrario, tienen que ser delicados en el juicio. Este fue un juicio atropellado. Atropellado a pesar de que tomó precipitado. Mire, le voy a decir, el trámite de las conclusiones finales es donde usted analiza la prueba y le presenta la tesis final al tribunal, donde usted trata de convencer al tribunal de lo que está resultando del juicio. Entonces el trámite es el siguiente: la ley le permite a la discusión final, la ley manda al tribunal darle la palabra a las partes de inicial. Y entonces, si hay abuso de la palabra o impertinencias o divagaciones, como lo dicen artículos 382 del Código Procesal Penal, entonces el tribunal tiene la facultad de llamarlo al orden. Si persiste, de limitarle el tiempo. En el caso de nosotros no ocurrió eso. Nosotros, por respeto a la señora juez, no se le objetó, pero ella dijo, son 35 minutos. La fiscalía tiene 1 hora, porque son 4 acusados y cada defensor media hora. Entonces, pensamos que eso era para agilizar, pero la señora juez, la señora presidenta, desgraciadamente no supo dirigir el debate escrupulosamente como debería de haber sido. ¿Por qué no lo protestaron en el momento que debían hacerlo? Porque se entraron a evacuar en ese momento. Y mire, en primer lugar, los abogados nos debemos respeto hacia la autoridad judicial. La confianza en la imparcialidad, esto es esencial. Nadie en ese momento dudó de la imparcialidad. Pero después licenciado Zamora, ustedes ahora llevan este caso a segunda instancia, sin por duda. Supuesto, pero si me permite terminar, el tema es muy importante, porque vino la señora juez y dijo de antemano, ella utilizó la facultad del artículo 382, párrafo final, de limitar a 35 minutos. Usted se imagina que va en 35 minutos a analizar 70 y no sé cuántas pruebas y va a defender a alguien de 12.000 años de cárcel en 35 minutos. ¿Pero presentó usted reclamo en ese momento por esa limitación? La señora juez, llegando al tiempo, me hacía indicaciones desde el estrado al reloj. La LOJ prohíbe desconcertar a los abogados en sus alegatos, la ley del organismo judicial. ¿Usted lo desconcertaba que le señalaran la hora? Por supuesto, si está el tribunal tiene que mantenerse imparcial, elevados, no bajar a la contienda. Es un juicio que se empezó a desarrollar desde hace 12 años, las 12 veces. El culpable de eso fue el Ministerio Público, porque había una ley de reconciliación y el Ministerio Público debería haber acudido inmediatamente a la sala de apelaciones, citar a los señores si se les aplica o no la amnistía y continuar el proceso penal. Ellos quisieron atropellar la ley de reconciliación, irse con órdenes de captura, y la Corte de Constitucionalidad, que es el tribunal más alto de la República, dio los amparos y ordenó. Pero usted nos acaba de decir hace un momento que le parece correcto que se en esta clase de atrocidades. Pero hay una ley de reconciliación y había que discutirse si se les aplicaba o no. El ministerio, esa era la obligación, no que sí o que no, que se decidiera. Si no se les aplicaba, continuar el proceso. La garantía era ir a la sala de apelaciones y decidir si se les aplicaba o no la amnistía. Esa facultad solo la tenía la sala de apelaciones. Señor Zamora, nos queda muy poquito tiempo. Perdón, yo hago una pregunta. ¿Cuál va a ser su argumento central ante la sala de apelaciones para ir en contra de esta resolución respecto a su defendido? Mire, aparte de los vicios de fondo, consideramos que hay vicios de forma. Ahorita no sería conveniente entrar a adelantar en qué se va a basar la apelación, pero estamos seguros que esa sentencia se va a anular y tiene que repetirse el debate en una forma adecuada. ¿Pero realmente usted cree que puede anularse una sentencia que tiene tanta trascendencia en el país? Mire, lo que importa es el procedimiento, cómo se llegó a esa sentencia. Se tienen que haber observado todas las garantías. Entonces hay errores esenciales en el trámite de este proceso.
Sí, este proceso debería haberse tramitado de una forma... ¿Cuál es el error esencial? ¿La limitación del tiempo a la hora de presentar las conclusiones finales? Ese es uno aleatorio. Hay otros muy importantes en los cuales se va a basar la apelación, ¿verdad? Por ejemplo, hay un caso donde la ley habla de que los peritajes tienen que ir firmados. Y un peritaje que se le emitió y se le dio plena prueba no iba firmado. Entonces no podía el tribunal valorarlo. Claudia Méndez, una última pregunta. Y iba a mencionar el caso de los amparos, que también ha sido un caso que ha roto récord en tema de amparos. Mire, lo que pasa más de 40 amparos. Lo que pasa es que eran 20 y pico, casi 30 sindicados. ¿Cuántos plantea usted de esos amparos? Cada quien tenía derecho a plantear un... ¿Cuántos amparos planteó usted de los 40? Mire, probablemente de esos planteé yo unos 14, pero por diferente procesado. Es que uno no le puede decir, mire usted, fíjense que qué van a decir la prensa. ¿Cuántos acusados más tiene usted? Solo el señor Carías es mi defendido. Y por su defendido planteó cerca de 14 amparos. Negativo. Entonces defendía más. En ese momento en los amparos sí, porque no había proceso penal, eran para interponer amparos para que fueran a la ley de conciliación. Cuando se ordenó que fueran a la ley de reconciliación por la Corte Constitucionalidad, la Corte Constitucional no dijo aplíqueseles y amnistía, no, dijo vayan al procedimiento y que decida la sala si se les amnistía o no. Cuando eso ocurrió 8 años después, porque el Ministerio Público no lo pudo hacer de inmediato. Señor Zamora, llegamos al final de esta conversación. Gracias por acompañarnos hoy a las 8:45. Hacemos una pausa, volvemos dentro de muy poco.